Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo seminario de biología e introducción a la biología celular del programa de la UBA 21. Mi nombre es Luciana Escolaro y soy una de las docentes de la materia. En este seminario desarrollaremos el proceso de replicación del ADN, destacando sus características distintivas y los elementos esenciales que intervienen en este proceso. Finalmente, conectaremos estos conocimientos con el ámbito de las ciencias de la salud y su importancia para la investigación científica. La replicación es el proceso por el cual se obtiene una hebra hija complementaria por cada una de las hebras de ADN parental. Este proceso reviste una importancia fundamental, ya que para que las células se dividan es necesario que el ADN se duplique de manera precisa, dando lugar a células hijas genéticamente idénticas a la célula madre. La replicación tiene lugar en una fase específica del ciclo celular, que se distingue por ser una etapa de preparación para la división celular. En el ciclo celular de las células eucariotas identificamos una fase de división o mitosis llamada fase M, y además una interfase, esta última dividida en tres subfases. La fase G1 implica un incremento en la síntesis de proteínas, la fase S o de síntesis, que se caracteriza por la duplicación del ADN en el núcleo celular, y finalmente la fase G2, que se inicia una vez que la célula ha duplicado su material genético, preparándose así para la división celular. En este contexto, decimos que la replicación del ADN tiene lugar específicamente en el núcleo de las células eucariotas durante la fase S de la interfase del ciclo celular y representa un requisito previo para la división celular. De todas formas, este tema en particular lo verán con mayor detalle en próximos seminarios. El inicio de la replicación tiene lugar en ubicaciones específicas del cromosoma, conocidas como orígenes de replicación, que albergan secuencias particulares de aproximadamente 11 pares de bases denominadas secuencias de replicación autónoma, o por sus siglas en inglés como ARS. Estas secuencias se vinculan a un complejo de proteínas llamado complejo de replicación del origen, o por sus siglas en inglés como ORC, que a su vez recluta a otras proteínas para catalizar el inicio del proceso de replicación. Este punto de inicio, marcado por la separación de las dos hebras de ADN, da lugar a lo que se conoce como burbuja de replicación, donde ambas cadenas de ADN actúan como moldes para la síntesis de las nuevas cadenas de ADN. Si bien el proceso de replicación del ADN desde un extremo del cromosoma hasta el otro es un evento que podría tomar un periodo de tiempo prolongado, en el contexto del ciclo celular de una célula eucariota, este proceso se lleva a cabo eficientemente dentro de un marco temporal adecuado para la correcta división celular. La clave radica en la aparición de múltiples orígenes de replicación, que se forman cuando las cadenas de ADN se separan y avanzan en ambas direcciones. Estos orígenes no surgen simultáneamente, sino que su aparición depende del nivel de enrollamiento y otras características propias de la cromatina, que si recuerdan del seminario anterior era la forma en la que el ADN se organiza y compacta dentro del núcleo celular. Para que la replicación pueda ser llevada a cabo, se requiere de la participación de varias enzimas y componentes. Una de las enzimas fundamentales en este proceso es conocida como ADN polimerasa. Para que esta enzima pueda desempeñar correctamente su función, es necesario que se cumplan ciertos requisitos. Por un lado, utiliza energía, la cual se obtiene de los desoxirribonucleótidos utilizados en la síntesis. Estos nucleótidos están presentes en forma de trifosfato y al unirse a la cadena en crecimiento liberan dos fosfatos. Además, requiere de una cadena molde. Por cadena molde entendemos a la cadena que copia para obtener la cadena hija complementaria. Por otro lado, cabe mencionar que la ADN polimerasa
no puede iniciar una nueva cadena de ADN por sí sola. En su lugar, solo puede agregar nuevos nucleótidos a una cadena que ya existe y actúa como plantilla, y siempre en dirección 5', 3'. Es decir, necesita apoyarse sobre una pequeña secuencia de nucleótidos llamada cebador, que es la que proporciona el extremo 3' libre. Este cebador es sintetizado por una enzima específica llamada primasa, siendo esta última una enzima que sintetiza ARN. En consecuencia, la secuencia de cebadores son ARN y no ADN. Lo veremos con mayor profundidad en próximas filminas. Ahora veremos cómo se inicia la replicación y el resto de los componentes específicos que intervienen en el proceso. Cabe recordar que el ADN está compuesto por dos cadenas de nucleótidos y que la unión entre las bases nitrogenadas en las cadenas complementarias se establece mediante dos o tres enlaces de puentes de hidrógeno, dependiendo del par específico. Para comprender mejor este proceso, sería útil que repasen la estructura del ADN de la sesión de biomoléculas. Entonces, ¿cómo se inicia la replicación? En primer lugar, la enzima conocida como ADN helicasa desempeña un papel crucial al romper los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Esto tiene como finalidad abrir la doble hélice y separar las dos cadenas de ADN, permitiendo que el resto de las enzimas puedan actuar. Posteriormente, unas proteínas denominadas SSBP o proteínas de unión al ADN de cadena simple se unen a las cadenas recién separadas, evitando que vuelvan a unirse, dando lugar a la formación de la burbuja de replicación. En este punto entra en escena la ADN polimerasa, que mencionamos previamente, la cual iniciará la síntesis de las nuevas cadenas de ADN. Una vez que la ADN polimerasa tiene acceso a la cadena molde, comienza la síntesis catalizando la unión fosfodiéster entre el extremo 3' hidroxilo de un desoxirribonucleótido y el extremo 5' fosfato del nucleótido que va a incorporar. Este proceso sigue la secuencia de la cadena molde avanzando siempre en sentido 5', 3'. Sin embargo, y como mencionamos antes, para poder llevar a cabo este procedimiento, la ADN polimerasa necesita un extremo 3' libre, que será suministrado por la primasa. La ARN primasa coloca los primeros nucleótidos de la nueva cadena y el segmento resultante proporciona un extremo 3' al cual enlazarse. Así, la ADN polimerasa, a partir de este cebador, comienza la síntesis de los nuevos nucleótidos complementarios a medida que se desplaza de la cadena molde en sentido 5', 3'. En este caso, y específicamente en este esquema, la hebra inferior de la horquilla izquierda se sintetiza en sentido opuesto al avance de la horquilla de replicación, mediante pequeños fragmentos de forma discontinua. Para ello, la ARN primasa sintetiza varios cebadores a partir de los cuales la ADN polimerasa sintetizará la nueva cadena, siempre en dirección 5', 3'. Estos fragmentos de ADN sintetizados de esta manera se conocen como fragmentos de Okazaki, en honor a los investigadores que describieron este proceso. A continuación, una ARNasa eliminará esos pequeños segmentos de ARN. Posteriormente, una ADN polimerasa específica y diferente de aquella que cataliza la síntesis del ADN cromosómico
se encargará de rellenar esos espacios con nucleótidos complementarios en la cadena de ADN. Finalmente, entrará en juego la ADN ligasa, encargada de unir los fragmentos de ADN recién sintetizados. Debido a la estructura helicoidal del ADN, mientras la helicasa abre las cadenas y la polimerasa sintetiza las nuevas, se acumula una cierta tensión torsional por delante de la horquilla de replicación. Esta tensión se disipa gracias a dos enzimas, la topoisomerasa 1 y la topoisomerasa 2 o girasa. Ambas actúan como nucleasas, cortando el ADN, y como ligasas, uniendo el ADN después de haberlo girado para eliminar la tensión. Es importante destacar que, si bien ambas enzimas desempeñan un papel crucial en el proceso de disminución de la tensión torsional del ADN, difieren en su función. La topoisomerasa 1 tiene un alcance más limitado en cuanto a la distancia de ADN afectada, ya que rompe solo una hebra de ADN, mientras que la topoisomerasa 2 o girasa introduce roturas simultáneas en ambas hebras, permitiendo un alivio más eficiente de dicha tensión. Además, la ADN polimerasa tiende a separarse del ADN de la cadena molde. Para evitar esto, un conjunto de proteínas, conocido como abrazadera antideslizante, se une a la ADN polimerasa, rodeando el ADN e impidiendo que se separe del molde. En resumen, este conjunto de eventos coordinados asegura que la replicación sea precisa y eficiente. Podemos decir entonces que en la burbuja de replicación, la hebra que se replica de manera continua en dirección al avance de la horquilla de replicación se conoce como cadena continua o adelantada. En contraste, la hebra replicada de manera discontinua mediante los fragmentos de Okazaki y en dirección opuesta al avance de la horquilla de replicación se denomina cadena discontinua o rezagada. Resumiendo, al revisar este proceso y comprender a cada uno de los elementos que intervienen en la replicación, observamos que la ADN licasa separa las cadenas de ADN hidrolizando los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias. Las SSBP cumplen la función de impedir que el ADN de cadena simple se vuelva a asociar. La primasa, por su parte, desencadena la síntesis de cebadores, a partir de los cuales la ADN polimerasa dará inicio a la construcción de las nuevas cadenas. Más adelante, la ARNasa elimina todos los cebadores, siendo una ADN polimerasa específica la encargada de sustituirlos con fragmentos de ADN. Finalmente, la ligasa se encargará de unir los fragmentos, mientras que la girasa y la topoisomerasa 1 eliminarán la tensión torsional acumulada por delante de la horquilla. Además, la abrazadera antideslizante desempeñará un papel crucial al evitar que la ADN polimerasa se separe de las cadenas durante el proceso de síntesis. De esta manera obtenemos una visión completa de todos los participantes que desempeñan un rol esencial en el proceso de replicación. En el seminario anterior vimos que las células contienen cromosomas en su núcleo, y en los extremos de estos cromosomas se encuentran unas regiones llamadas telómeros. Los telómeros son estructuras especializadas compuestas por secuencias repetitivas de ADN. Estas secuencias son esenciales para proteger los extremos de los cromosomas durante la replicación del ADN. En los telómeros, la cadena de ADN es discontinua, debido a la repetición de estas secuencias en tándem. Esta discontinuidad presenta un desafío para la ADN polimerasa, ya que no puede completar la síntesis de la cadena de ADN una vez que el cebador ha sido eliminado. Esto se debe, y como mencionamos anteriormente, a que la ADN polimerasa necesita un extremo 3' libre a partir del cual iniciar la síntesis de la nueva cadena de ADN. En este sentido, y con cada división celular,
los telómeros experimentan un acortamiento gradual, ya que se pierde este último fragmento. No obstante, en otras células este proceso no se manifiesta debido a la acción de la telomerasa, una enzima encargada de dirigir la replicación del ADN en los telómeros. La telomerasa es un complejo de proteínas que incluye un molde de ARN complementario a la secuencia telomérica de la cadena de ADN 5'-3'. Cuando la telomerasa se une al extremo 3' de la cadena, utiliza este molde de ARN para alargar la cadena de ADN en sentido 3'-5'. Posteriormente, la primasa y la ADN polimerasa pueden completar la síntesis de la cadena complementaria siguiendo el proceso habitual. Este mecanismo permite mantener la longitud de los telómeros y la estabilidad genómica en las células que requieren una proliferación continua, como es el caso de las células madre. Al comprender el proceso de replicación, podemos afirmar entonces que cada cadena hija consta de una hebra del progenitor, es decir, la cadena parental, y otra hebra recién sintetizada, la cual constituye la nueva cadena. Esta particularidad define la replicación del ADN como un proceso semiconservador. Además, observamos que la burbuja de replicación avanza en ambos sentidos, lo que caracteriza a la replicación como un proceso bidireccional. Por otra parte, es importante destacar que la replicación del ADN siempre se inicia en sitios específicos de la horquilla de replicación, como vimos previamente. En este punto, cabe aclarar que, en el caso de las bacterias o células procariotas, existe un único origen de replicación, mientras que en las células eucariotas existen múltiples. Lógicamente, esta distribución de múltiples puntos permite una replicación más rápida y eficiente del genoma durante el ciclo celular. Por otro lado, cabe mencionar que la replicación se caracteriza por ser un proceso semidiscontinuo, debido a la naturaleza antiparalela de las hebras de ADN y a la dirección en la que la ADN polimerasa sintetiza las nuevas cadenas de ADN. Es decir que sobre cada cadena molde se sintetizan la cadena adelantada en una dirección y la discontinua en la dirección contraria. Por esta razón, también podemos afirmar que la replicación es asimétrica. Esta asimetría se origina debido a que estos fragmentos se generan exclusivamente en la cadena que se encuentra en sentido 5'-3', a partir del origen de replicación. Finalmente, abordaremos el último tema del seminario de hoy, donde presentaremos el concepto de mutación y variante genética, para establecer relaciones entre los temas que hemos visto durante el seminario y sus aplicaciones en el ámbito de las ciencias de la salud. Una mutación se refiere a un cambio permanente en la secuencia de ADN y puede manifestarse como inserciones de una o más bases, deleciones donde se eliminan una o más bases o sustituciones que implica el cambio de una base por otra. Esos cambios pueden ocurrir de manera espontánea durante la replicación del ADN o ser heredados de generación en generación. No obstante, existen mecanismos para prevenir tales alteraciones. Por un lado, la ADN polimerasa cuenta con una función llamada proofreading o lectura de prueba, que le permite detectar la incorporación incorrecta de un nucleótido, retroceder y eliminarlo. Esta actividad exonucleasa opera en sentido 3'-5', contrario al sentido de síntesis, ya que requiere retroceder para corregir el error antes de continuar con la síntesis. Y por otro lado, si este sistema de lectura de pruebas falla o surgen mutaciones adicionales, como las inducidas por agentes ambientales, entran en juego otros mecanismos específicos de reparación. Los veremos a continuación. Los procesos de reparación del ADN comparten tres etapas fundamentales.
tal como se muestra en la imagen. En la primera etapa, las nucleasas reparadoras del ADN identifican y eliminan la porción del ADN que contiene el error, generando un hueco en la secuencia. En la segunda etapa, la ADN polimerasa se une al extremo 3' de la cadena cortada y sintetiza una nueva copia basándose en la secuencia de la cadena molde. Por último, la ADN ligasa une el nuevo fragmento sintetizado a la cadena original, asegurándose así la correcta transmisión de la información genética a las células descendientes. Un caso ilustrativo de mutación es la anemia de células falciformes, un trastorno hereditario de la sangre que forma parte de un grupo más amplio de trastornos conocidos como hemoglobinopatías. Esta enfermedad se caracteriza por la presencia, en ciertas ocasiones, de glóbulos rojos anormales que tienen una forma de media luna o de hoz, en lugar de la forma redonda típica. Esta deformidad se debe a una mutación específica en el gen de la hemoglobina, que codifica la proteína responsable del transporte de oxígeno en los glóbulos rojos. La hemoglobina normal está compuesta por 4 subunidades: 2 alfa-globinas y 2 beta-globinas. En el caso de la anemia de células falciformes, la mutación genética ocurre en la beta-globina, específicamente en el gen HBB, que codifica esta subunidad. La mutación más común es una sustitución de una adenina por una timina en la posición 6 del codón, lo que lleva a la producción de una forma anormal de hemoglobina, conocida como hemoglobina S. Esta hemoglobina tiene una tendencia a formar agregados o polimerizarse cuando los glóbulos rojos pierden oxígeno, lo que conduce a la distorsión de la forma de los glóbulos rojos y a su fragilidad. Esta fragilidad hace que los glóbulos rojos se rompan más fácilmente, lo que puede resultar en anemia y obstrucción del flujo sanguíneo, especialmente en aquellos sitios donde los vasos sanguíneos se bifurcan, debido a la acumulación en el tiempo de glóbulos rojos falciformes. Por otra parte, una variante genética se refiere a una forma alternativa de un gen o a una región específica del ADN que difiere de la secuencia genética típica encontrada en la mayoría de las personas de una población. Estas variantes pueden ser el resultado de mutaciones o de variaciones naturales. Es importante destacar que no todas las variantes genéticas causan enfermedad o cambios en las características fenotípicas. Algunas pueden no tener ningún efecto discernible, mientras que otras pueden influir en rasgos como el color de cabello, la altura o la susceptibilidad a ciertas enfermedades. En este sentido, algunas personas pueden tener una variante genética que determine la capacidad de saborear ciertos alimentos de manera diferente. En particular, existe un gen llamado TAS2R38 que codifica receptores de sabor amargo en la lengua. Este gen puede tener diferentes variantes genéticas que afectan la sensibilidad al sabor amargo. Las personas que heredan ciertas variantes específicas de este gen pueden ser más sensibles al sabor amargo de ciertos alimentos, mientras que otros pueden percibir estos alimentos como menos amargos o incluso no amargos en absoluto. Esto se debe a que las variantes genéticas pueden afectar la forma en que los receptores del gusto amargo en la lengua interactúan con las sustancias químicas presentes en los alimentos. Esta variación genética no causa patología ni afecta directamente la salud de las personas, pero demuestra cómo las variantes genéticas pueden influir en las características no relacionadas con la salud, como las preferencias de sabor. Estos ejemplos muestran cómo las mutaciones y variantes genéticas en diferentes genes pueden dar lugar a condiciones médicas diversas, destacando la importancia de comprender el proceso de replicación del ADN. Por último, les recuerdo la importancia de revisar la bibliografía obligatoria de la materia,
Cualquier pregunta o consulta adicional puede ser realizada en el foro específico del campus virtual.